¿Qué tal, CXP Traders? Hoy fue una jornada mayormente bajista en el S&P 500, con el 61% de las compañías cerrando en rojo. El sector más golpeado fue finanzas, con fuertes caídas en bancos y aseguradoras. Entre los movimientos individuales, resaltan AMD subió 6.41% en tecnología electrónica y Wells Fargo, con una caída de menos 5.48% en finanzas, como las variaciones más marcadas del día. El mercado cripto hoy tuvo una jornada de corrección. El top 10 tuvo comportamientos mixtos, con Ethereum siendo la única cripto del top positiva, y con Doge, Ripple y Bitcoin liderando pérdidas. En el video de hoy, Trump lanza ultimátum de paz a Ucrania y Rusia responde con bombas. ¿Escalada global en camino? Quédate con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony y vamos directo al grano. La inflación en Estados Unidos repuntó en junio, impulsada por aumentos en alimentos y vivienda. Inversores temen que nuevos aranceles propuestos eleven aún más los precios. Analistas advierten que las tensiones comerciales podrían complicar la política monetaria de la Reserva Federal y prolongar un entorno de tasas altas. Por otro lado, Donald Trump advirtió que impondría aranceles del 100% a las importaciones rusas si Vladimir Putin no acuerda la paz en 50 días. La amenaza busca presionar para poner fin a la guerra en Ucrania. El mensaje eleva la tensión diplomática mientras analistas dudan de su efectividad para forzar un alto el fuego. En otras noticias, Rusia lanzó nuevos bombardeos contra Ucrania un día después de que Donald Trump emitiera un ultimátum para alcanzar un acuerdo de paz en 50 días. O enfrentar aranceles del 100%. Los ataques causaron víctimas y daños en infraestructura, mientras crece la tensión internacional ante el riesgo de una mayor escalada bélica. Ripple anunció que planea solicitar una licencia bajo el reglamento MiCA de la Unión Europea. La normativa exige requisitos claros para emisores de criptoactivos y busca dar seguridad jurídica al sector. La empresa ve la licencia como clave para expandir sus servicios de pagos con criptomonedas en el mercado europeo de forma regulada. Además, Bybit celebró la apertura de su oficina regional en Viena, marcando su apuesta por el mercado europeo. La empresa busca ampliar servicios de trading y educación en criptomonedas bajo regulaciones locales. La expansión refuerza su estrategia de acercarse a usuarios europeos con soporte y cumplimiento normativo. Por otro lado, el proyecto Pump Pengu generó movimientos por $100 millones en la red Solana, despertando atención entre traders e inversores. El volumen inusualmente alto ha disparado especulaciones sobre estrategias de liquidez y el posible impacto en el precio del token, mientras crece el interés en meme coins y nuevos proyectos en el ecosistema cripto. En cuanto a los índices, el Standard & Poor's 500 tuvo un día negativo, abriendo en 6.295 puntos. Durante la sesión mostró debilidad tras un máximo intradía en 6.302, retrocediendo con velas bajistas hasta cerrar en 6.243, con una caída diaria de menos 0.40%. En el gráfico diario se observa un retroceso claro desde máximos recientes, dejando una vela roja de cuerpo amplio que sugiere tomas de ganancia más decididas y plantea un test de soportes en la franja de 6.230 a 6.240. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq también tuvo un desempeño parecido. Abrió en torno a 20.822 puntos y retrocedió en forma sostenida durante la sesión, con velas intradía rojas que consolidaron la presión vendedora y un cierre en 20.677, con una variación diaria positiva de 0.18%. En el gráfico diario, deja una vela roja tras un máximo reciente, lo que apunta a una pausa en la tendencia alcista, con posible fase de consolidación lateral o correctiva a corto plazo. En cuanto al oro, tuvo una sesión negativa tras abrir cerca de $3.343 por onza. El movimiento intradía estuvo marcado por un quiebre bajista hacia el final de la sesión, con fuerte vela roja que perforó los 3.330 y cerró en torno a $3.330, con una pérdida diaria de menos 0.37%. En el gráfico diario mantiene la zona de soporte entre 3.320 y 3.330, pero con señales de debilidad y presión vendedora que podrían llevar a un test más profundo de los niveles inferiores si no logra consolidar. En general, los mercados vivieron una jornada bajista, con retrocesos en los principales índices y caídas en el oro. Las tomas de ganancias tras máximos recientes se sumaron al repunte de la inflación en Estados Unidos, impulsada por alimentos y vivienda, generando mayor cautela. La amenaza de aranceles del 100% a Rusia y los nuevos ataques en Ucrania aumentaron la tensión internacional, reforzando un escenario de consolidación, mientras los inversores evalúan riesgos políticos y monetarios en un contexto más incierto.
Hoy el índice de miedo y codicia se mantiene en 70 puntos, en zona de codicia, igual que ayer. Sin embargo, marca un fuerte avance frente a la semana pasada y el mes pasado, cuando estaba en 50. Este nivel sugiere un mayor apetito de riesgo en el mercado, indicando que los inversores están más optimistas, pero también advierte sobre la posibilidad de continuidad de retrocesos después de sentimientos extremadamente eufóricos. Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, ha tenido una jornada a la baja, mostrando una variación diaria de menos 2.85%. Actualmente cotiza cerca de los $116.400, dando señales de continuidad de presión bajista en el corto plazo. Hoy, Bitcoin ha tenido una jornada de corrección después de superar con creces su máximo histórico anterior, y tras una semana llena de ganancias. El mapa de liquidaciones muestra a BTC oscilando cerca de los 117.200. Tras una fase de corrección en el precio, hay una zona importante de liquidez en la zona superior alrededor de 118.600, que podría atraer al precio si se recupera. En la parte baja, las áreas cercanas a 115.700 lucen cargadas de órdenes que podrían actuar como imán si persiste la presión bajista. En conjunto, el gráfico sugiere incertidumbre con sesgo de barrido de liquidez antes de definir dirección. Bitcoin Dominance, el primer gráfico de línea amarilla, mide el tamaño de Bitcoin en comparación con el resto del mercado. En la jornada de hoy, la dominancia de Bitcoin mostró un comportamiento a la baja, con una variación de menos 0.95%. En el momento, Bitcoin domina un 63.90% del total del mercado. Teniendo esto en cuenta, USDT Dominance, el gráfico de línea verde, tuvo una jornada al alza con una variación diaria de más 2.12% y domina un 4.41%. Por otro lado, el gráfico de línea azul, que representa al total 2, viene registrando una jornada a la baja con una variación de menos 0.17%, y actualmente las altcoins dominan un 31.69% del total. Esto representa salidas de liquidez desde Bitcoin y altcoins, mientras que hay entradas hacia Tether en el día de hoy. El mercado cripto experimentó una jornada de corrección tras varios días consecutivos de fuertes subidas. La toma de ganancias generó salidas hacia posiciones defensivas, reflejando un ajuste natural luego de superar máximos históricos. Este retroceso sugiere un reacomodo saludable en el corto plazo, dejando al mercado en un escenario de mayor incertidumbre e indecisión sobre su próximo movimiento. Ahora, en el sector de activos vinculados al mercado cripto, el desempeño fue negativo. Strategy cayó un 1.93%, cerrando en $442.31. Durante la sesión, abrió en $445.22 y subió a un máximo de $456.66, antes de ceder terreno con ventas fuertes hacia $441.02. Marcando una toma de ganancias tras el rally reciente. En el gráfico de una hora se observa el retroceso desde el pico intradía, con velas rojas y consolidación floja en la zona de 442, señalando posible presión bajista con soporte en $440. Coinbase, por su parte, retrocedió un 1.52%, cerrando en $388.02. Abrió en $391.53. Intentó superar los 400.88, pero encontró resistencia firme y descendió hasta 373.02 antes de moderar la caída. En una hora se ve la corrección progresiva desde los máximos recientes, con velas rojas marcando ventas sostenidas y validando soporte clave alrededor de $380. En cuanto a los ETF, EBIT cayó un 2.96%, cerrando en $66.16. La jornada abrió en $66.93, subió a $67.40, para luego ser rechazado y marcar un mínimo en $65.77, antes de estabilizarse ligeramente. En el gráfico horario se aprecia un movimiento descendente bien definido desde la zona alta, con velas de cuerpo amplio y presión vendedora constante, confirmando soporte cercano en $65.50. Por su parte, los ETF de Bitcoin registraron el día de ayer entradas netas por $297.4 millones, marcando el octavo día consecutivo de entradas y acumulando un total de $4.024 millones. La jornada cerró con tono bajista en los mercados tradicionales, afectados por el repunte de la inflación en Estados Unidos y temores de que nuevos aranceles compliquen aún más el panorama de tasas altas. Las amenazas de Trump con aranceles del 100% a Rusia y los bombardeos posteriores en Ucrania elevaron la tensión geopolítica, alimentando la cautela. En cripto, el mercado vivió una corrección tras días de fuertes subidas, con Bitcoin retrocediendo y marcando un ajuste natural tras superar máximos históricos. El movimiento sugiere un reacomodo saludable, mientras los inversores evalúan un contexto más incierto y volátil.
Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @CXP-Corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.